Francesc Rufas, profesor en EAE Business School. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, encantado. Bueno, Francesc, IPP europeo que parece que se modera, la inflación también en términos generales, la inflación al consumidor también se moderó. Claro, hay que tener en cuenta que aquí entran en juego factores de efecto base, aunque claro, hoy por ejemplo en el IPP que hemos conocido, en el mensual, ahí no tenemos el efecto base que tenemos en el anual, por supuesto, ahí hemos visto una caída en los precios. ¿Qué te parecen estos datos de inflación que estamos conociendo en Europa? Son muy alentadores. Es evidente que nos encontramos en un contexto de bajada significativa de la inflación, principalmente provocada por la caída que hemos tenido en los últimos meses de la energía. Está por ver cómo afectará el anuncio que han hecho la OPEP y el incremento que automáticamente se ha producido en las gasolineras por el incremento del precio de la gasolina. Vamos a ver cómo afecta este incremento en el precio del petróleo. Bueno, además también quería hablarte de otros asuntos, por ejemplo, la renta real de los hogares, que si miramos lo que ha ocurrido en 2022 con ella, ha caído un 3,1%. Claro, entiendo que una de las causas puede haber sido la inflación, pero ¿qué hay detrás también de esa caída de la renta real de los hogares en España? Bueno, la caída en la renta real de los hogares, principalmente la causa fundamental que lo provoca es la inflación del año pasado, que se mantuvo a nivel interanual en más de un 8%. Es evidente que el incremento de los salarios se ha mantenido en un índice que no llegaba al 2% y en cambio la inflación ha tenido un efecto muy importante en esa caída de la renta, principalmente porque además la inflación se ha cebado principalmente en dos sectores donde especialmente las rentas bajas tienen una principal afectación, que son los costes de la energía y también los costes de la alimentación. Son dos segmentos en los cuales pues, la inflación ha sido más que significativa. Yo creo que la causa fundamental de esa caída, de alguna forma, en la renta o en el poder adquisitivo de una parte de los hogares es porque no se están de alguna forma actualizando los salarios al ritmo que evidentemente pues, ha subido la inflación y eso tiene una repercusión clara al final en la caída del poder adquisitivo de la gente y por supuesto en la reducción, deberías tener una reducción en el consumo. No estamos notando una reducción significativa en el consumo, al revés, los datos de consumo se han mantenido elevados. También es posible que se mantenga una tendencia después del efecto post-pandemia durante un tiempo determinado que se esté realizando a partir del agotamiento de lo que son los recursos, lo que son los ahorros de los españoles, pero no tenemos todavía datos para saber hasta qué punto los niveles de ahorro de los españoles se están reduciendo más allá de los niveles del 2019, que es cuando empezaron realmente, una vez empezó la pandemia, a mejorar estos datos de una forma importante, porque la gente redujo de una forma importante el consumo. En mi opinión, la causa fundamental de la caída de este poder adquisitivo está centrada en el diferencial de inflación versus incremento salarial, que es evidentemente bastante significativo. Un 5% es muchísimo. Francesc, además también, además de una inflación que parece que está remitiendo, quizá por el efecto base, quizá, bueno, pues por lo que está sucediendo también en la crisis bancaria si miramos en términos mensuales, pero claro, luego tenemos datos de PMI que nos sugieren cómo va la actividad económica y, por ejemplo, pues estos días en Europa hemos ido conociendo algunos datos, por ejemplo, PMI que en el caso de Francia, por ejemplo, ha mejorado un poquito, del 47,4 al 47,3, en Alemania también ha mejorado, desde el 46,3 al 44, mejorado no, perdón, empeorado, porque ha bajado más, que estaba confundiendo los datos, 44,7, perdón, que es más abajo que el dato que teníamos anteriormente, el de la zona euro que se situó en los 47,3, es decir, también por debajo de los 48,5 del mes anterior. Entiendo que al final todo esto son malos augurios para la economía de la eurozona. ¿Podemos esperar, por tanto, que haya una recesión que se ha estimado, se ha pronosticado mucho, pero que no parece que está llegando todavía a Europa? Hace bastante que oímos las campanas de la recesión. Es evidente que de momento no hemos tenido noticias. De hecho, los datos de la economía española son bastante alentadores. Nos encontramos en un buen nivel, con una buena reducción de lo que es niveles de desempleo. Nos encontramos también con índices de lo que es el Producto Interior Bruto, que ha mejorado significativamente respecto al último trimestre anterior. Nos encontramos, por tanto, con una situación que
considerando la situación bancaria, el crecimiento de los tipos de interés, la dificultad de acceso al crédito y considerando las circunstancias de la inflación, hacen un poquito difíciles de entender por qué la economía española se mantiene en un estado de salud bastante aceptable dentro de los cánones de lo que es la economía europea. En mi opinión, es porque tenemos un nivel, digamos, de consumo atrasado respecto a la época de pandemia, donde también tuvimos una desaceleración bastante más acusada, sufrimos una crisis mucho más aguda y, por tanto, es normal que también nuestra recuperación haya ido, en el momento que se ha producido una mejora en la situación del entorno económico, especialmente en el marco europeo, hemos tenido una mejor recuperación. Es difícil anticipar en este momento cuál puede ser la evolución de los sectores industriales. Ten en cuenta que también el abaratamiento de la energía está aumentando también los índices de producción de las compañías y también está reduciendo el número de desempleados. Por tanto, si esto en cierta forma puede mantener altos los niveles de consumo, es posible que de momento no veamos una situación de crisis o una situación de recesión como la que apuntas. Yo no lo veo tan claro. Pues Francesc Rufas, profesor en EAE Business School, muchísimas gracias por tratar estas cuestiones con nosotros aquí en Negocios Televisión. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, mientras tanto nosotros miramos de nuevo las criptomonedas.